מתבונן. יש כאן אחד יחיד ומיוחד, תמיד שומע, כל כך אוהב, מכל הלב. ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. בחיים כולם נופלים, קמים וממשיכים בדרך, אין שום ברירה, רק נשארת בחירה, לבחור בטוב והמתוק וחלילה לא להפך. המציאות מסתירה את האמת, שאפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם. ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים, ואפילו במקום הכי שפל שיש הוא מחיה את כולם. כי אין מקום פנוי ממנו ואין שום דבר שנעלם, כל כך מושלם ממלך, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם, מלך העולם. מלך העולם. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בעינה
Buenos días, familia. Buenos días, un abrazo fuerte para todos ustedes. Qué gusto estar en la mañana de este Shabbat, compartiendo con ustedes la Haftará de esta semana. Esta Haftará es la número 31 y se llama Emor. Va desde el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 15 al 31. Y Emor, esta Haftará tiene el nombre de Diles, y es cuando el Padre le dice a Moisés que le presente a los sacerdotes las leyes del sacerdocio. Esta Haftará está conectada con la parashá que va del libro de Levítico, capítulo 21 al capítulo 24. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar la enseñanza de la mañana de hoy, ya que como hemos visto, el tiempo es oro. Sí, bueno, esperemos que se sigan conectando. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de lo que habla el libro de Ezequiel en versículos o en capítulos anteriores. Y Ezequiel está hablando en el capítulo 44, recuerden que nuestra Haftará es la de Ezequiel, capítulo 44, versículos 15 al 31. Pero vemos que capítulos anteriores, Ezequiel está hablando acerca de la visión que el Padre le permite ver de cómo la gloria de Él llena el templo. Y también vemos que en esta porción que vamos a estudiar, el Padre le dice a Ezequiel que le presente a los sacerdotes las leyes de santidad, las leyes con las cuales ellos debían presentarse para oficiar sacrificio, para oficiar ofrenda. Pero recordemos también que el sacerdocio en ese tiempo de Ezequiel estaba corrompido, estaba bastante dañado, había bastante corrupción. Y cuentan los estudiosos que allí en los tiempos de Ezequiel, los sacerdotes, recordemos que las puertas del templo estaban direccionadas hacia el oriente, y cuando salía el sol, estos sacerdotes que habían sido consagrados para adorar al Padre, para ofrecer incienso a nuestro Elohim, pues se postraban y adoraban al sol. Y de hecho tenían en sus paredes, en las paredes del templo, tenían dibujados otros dioses hechos por ellos mismos. Es decir, el sacerdocio de ese tiempo estaba totalmente desalineado de lo que el Padre quería acerca de ese pueblo santo, de esa tribu que fue consagrada para servirle solamente a Él. Y es por esto que quiero hacerles un breve recuento que de una vez cuando el pueblo de Israel se fue tras adorar a otros ídolos, ¿verdad? Y aquí, bueno, hacemos un poco de referencia a cuando Aarón les fabricó el becerro de oro. Vimos aquí cómo aún Aarón, siendo escogido parte de la tribu de Leví, fue totalmente también contra el diseño de Dios, viendo que ya él también conocía lo que el Padre había dicho para esta tribu escogida al servicio de Dios. Vemos también cómo el sacerdocio de Aarón tenía bajo su cobertura a sus descendientes, que eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ya sabemos lo que pasó con Nadab y Abiú. Y bueno, para esto usted debe revisar el libro de Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Allí usted puede ver claramente cómo Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quemaron fuego extraño, presentaron fuego extraño delante del Padre. Y si usted revisa esa porción de Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11, usted se dará cuenta de que ellos prevaricaron, hicieron algo para los cuales ellos no habían sido llamados
ocuparon un puesto que le correspondía, un lugar que le correspondía al sumo sacerdote, ¿verdad? Y vemos así como de los 4 hijos del sacerdote Aarón, ya 2 murieron por haber ido en contra de la Torá de nuestro Padre, en contra de las leyes y de los principios que ellos tenían como sacerdotes. Luego vemos que de esos 4 hijos, como ya les mencioné, que eran Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, Nadab y Abiud, por presentar fuego extraño, fueron consumidos. Asimismo vemos que de la descendencia de Itamar, ¿verdad? Y si recordamos aquí al sacerdote Eliú en los tiempos de Samuel, como era un padre bastante indulgente, que aunque veía que sus hijos estaban haciendo lo malo, tenían inmoralidad, hacían una serie de cosas que iban en contra de la Torá del Padre, ellos a las puertas del templo, a las puertas del tabernáculo, ellos tenían inmoralidad sexual con las mujeres que permanecían o hacían vigilia en la entrada del tabernáculo. Y vemos también cómo el sacerdocio por la línea de Itamar también fue desechada. Pero ahora quiero hablarles del sacerdocio que vino por la línea de Eleazar. ¿Sí? Cuando nosotros revisamos el libro de Números, capítulo 25, versículos 7 al 11, vemos acá cómo cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo relaciones sexuales con las mujeres moabitas, entonces se levantó uno que se llamaba Pinjas, y asaeteó tanto a la mujer como al varón que estaban cometiendo inmoralidad, ya que era un mandato del padre que ellos no debían tener o juntarse, tomar mujeres de otros pueblos que no fuesen creyentes, que no fuesen pertenecientes al pueblo de nuestro amado Abba, de nuestro Elohim, del Dios de Israel. Sí, y ustedes pueden revisar esto que les comenté de la descendencia del sacerdote Elí, de Ofni y Fibnes, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Allí usted puede revisar claramente y ver cómo el sacerdocio por la línea de Itamar, por la línea de Elí, fue también desechado, porque hicieron lo que no era agradable delante de los ojos del Elión. Y vemos cómo cuando este acto valiente que hizo Pinjas, al asaetear a su hermano y a esta mujer que era princesa, ¿verdad? Pero que era moabita, y ellos tenían prohibido acostarse, tomar mujer fuera del pueblo de Israel. Y vemos aquí cómo de la descendencia de Pinjas, entonces se levanta un sacerdote, un sacerdocio, un linaje de sacerdotes escogidos por el Padre. Y vemos también cómo de ese sacerdocio es de el que va a hablar Ezequiel en el capítulo 44. Y vamos a empezar a leer la porción. Dice así en el versículo 15, capítulo 44, dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahvé el Señor. Aquí claramente vemos cómo el Señor hace referencia acerca del sacerdocio de Sadoc. Y si nosotros revisamos en el idioma hebreo, la raíz de Sadoc, esa raíz es Sadik, es decir, él estaba convocando a un sacerdocio justo. Y dice ese mismo versículo: estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. Cosa, ¿verdad?, que los sacerdotes de las otras descendencias del mismo Aarón no cumplieron.
vemos cómo de la descendencia de Eli, Ofni y Finehas, ellos comían y despreciaban aún las ofrendas que le llevaban al sacerdote. Esto fue desagradable delante de los ojos del Padre. Y es por esto que aquí él dice que va a levantar o que está escogiendo delante de él a ese sacerdocio justo, a ese sacerdocio santo que es a través de la línea de Sadoc, del descendiente de Eleazar. Vemos cómo el Padre está haciendo un llamamiento santo, y le está permitiendo ver a Ezequiel a través de una visión el sacerdocio que él iba a llamar en el último tiempo para que se levantase a servir en su templo y que pudiese guardar las instrucciones que él estaba dando en este tiempo y que le había dado en tiempos atrás, pero que el sacerdocio lamentablemente no pudo cumplir, ya que se fueron tras otros dioses. Quiero dejarles dos citas bíblicas como referencias para que usted pueda indagar más acerca del sacerdocio de Sadoc, y este es Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 27 en adelante, y también Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 53. Muy bien, seguimos leyendo. El versículo 16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aquí está muy claro cómo el Eterno, como nuestro Abba, llama al sacerdocio de Sadoc para que ellos puedan, dice aquí la Escritura, servirme. Dice, se acercarán a mi mesa. Recordemos que ayer en la recepción de Shabbat estuvimos compartiendo acerca de la mesa, ¿sí? Y vimos que la mesa era la fe, y vimos también que sobre esa mesa se cimentaban los panes de la proposición que eran representados. En esos panes estaban las tribus, las 12 tribus de Israel. Y vemos allí que eso eran dones de ministerios, dones de milagros y dones de sanidades. Muy bien, entonces vemos que dice, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Esa mesa es una mesa santa, es una mesa kadosh, apartada para el pueblo de Israel. Por eso en esa mesa estaban las 12 tribus, los 12 panes, que era una representación de las 12 tribus. Y es porque él escoge a este sacerdocio porque sabe que ellos podrían guardar sus ordenanzas. Cuando nosotros revisamos en el idioma hebreo, esa palabra que está allí en ordenanzas es mishmeret. Mishmeret. Y esto significa que son leyes, que son preceptos, que están puestos para vigilar, para cercar, para custodiar. Y si vemos la raíz más profunda es shamar. Y recuerden que ya nuestro pastor nos ha instruido acerca de este mandato que el Padre nos ha dejado a través de la Escritura de guardar, de cercar. Entonces Él está dando leyes a los sacerdotes donde ellos pudieran cumplir este mandato de shamar, o sea, de guardar, de custodiar, de cercar lo que Él había puesto en esa mesa, lo que él había puesto en ese templo. Seguimos leyendo en el versículo 17. Recordemos, estamos en el libro de Ezequiel capítulo 44. El versículo 17 dice, cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Versículo 18. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. El versículo 19 dice, cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Dice el versículo 20,
y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Versículo 21. Dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y aquí quiero detenerme un momento nada más. Vemos cómo el Señor le está dando instrucciones, ¿verdad? Al sacerdote le está dando leyes acerca de las vestiduras, acerca incluso de su cabello, de cómo ellos debían vestir, qué tipos de telas debían usar, de modo que esto evitara cualquier forma de emisión de fluidos de su cuerpo, llámese sudor, ¿ve? Y entonces él está evitando que el templo, que el lugar que él escogió, que era santo, que era Kadosh, apartado para él, apartado para los sacrificios, apartado para la expiación, para la reconciliación. Entonces vemos aquí cuando dice en el versículo 21, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Y ayer, en la recepción de Shabbat, vimos un texto del cual habla el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 7. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron el sacerdote y el profeta, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y vemos que en el versículo 8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Vemos aquí, y quiero poner esto como antecedente, acerca de esto que acabo de leer en el versículo 17 o en el versículo 22, 21 del libro de Ezequiel, cuando él les da una instrucción a que los sacerdotes no debían tomar vino para entrar al atrio interior, porque ya vemos cómo en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos 7 al 8, vemos cómo el Padre está diciendo que tanto el sacerdote como el profeta se entontecieron por tomar vino. Y dice que esa mesa santa, esa mesa que veíamos ayer en la recepción de Shabbat, una mesa apartada para él, una mesa para que se pusiesen allí los 12 panes en representación de su pueblo, del pueblo de Israel, de las 12 tribus, había sido contaminada por los mismos ministros que estaban llamados a guardar, que estaban llamados a acercar, que estaban llamados a ministrar a Dios y a interceder y a ser ese agente mediador entre el Padre y el pueblo. Pero vimos que como a causa del vino ellos se entontecieron y no pudieron discernir, no pudieron distinguir lo que era santo de lo que no era apto para el Padre. También quiero que veamos en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 8, versículos, Jeremías, capítulo 8, versículos 10 al 11. Dice, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Y aquí lo que quiero que escuchen, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces vemos que los sacerdotes y los profetas estaban bastante corrompidos. Esto lo vemos en el libro de Isaías, lo vemos en el libro de Jeremías y también lo vemos ahora en la porción que estamos estudiando de la Haftará del libro de Ezequiel, que vemos cómo el Señor está cansado de ver cómo sus sacerdotes, de ver cómo
esa heredad, esa tribu que él había escogido para él, y que vamos a ver cómo versículos más adelante se le revela como su posesión, como su heredad a esa tribu, y vemos cómo se desalinean a causa de no cumplir mandatos. Y es por eso que vemos que en el versículo 21 del libro de Ezequiel, capítulo 44, él les dice que no tomen vino para poder entrar al atrio interior, evitando que todo esto que ya les he comentado como antecedentes, que está en el libro de Isaías, que está en el libro de Jeremías, pudiese seguir pasando. Entonces, él de alguna manera lo que le estaba diciendo a los sacerdotes y nos está diciendo a nosotros en este tiempo también, que él no quiere que nos embriaguemos con vino, porque recordemos que el vino era recomendado que se le dieran a aquellos que tenían ánimos tristes o estados de depresión, de tristeza profunda. Se les recomendaba que se les diera vino para que su espíritu pudiera alegrarse. Entonces el Padre lo que quiere es que nosotros nos alegremos, nos deleitemos, como dice el profeta, también es profeta, como dice el salmista, qué delicia es tu Torá. Tu Torá es un deleite para mí, ¿verdad? Y vemos cómo el Padre lo que quiere es que nosotros podamos tener gozo, podamos sentirnos gozosos de estudiar su palabra, de estudiar su Torá, de servirle, de adorarle, de alabarle, de presentar incienso, más que con el vino, con su ruat, con su Torá, porque así vemos también que en el Brit Hadashah, o en el llamado Nuevo Testamento, vemos que dice que no se embriaguen con vino, sino que más bien nos embriaguemos con esa llenura del Ruach. Entonces aquí vemos cómo el Padre les da esa instrucción a los sacerdotes. Seguimos leyendo en el versículo 22. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de sacerdote. Dice acá, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Dice el versículo 24, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Y aquí voy a hacer un alto. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y la pregunta es, ¿cómo los sacerdotes de aquel tiempo y de este tiempo actual podemos enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo que no es puro? ¿Sí? No sé si usted puede discernir, y por esto voy a pedir que los que nos están viendo por las redes puedan comentar en el chat cómo creen ustedes que nosotros en este tiempo y los sacerdotes en ese tiempo podían enseñar al pueblo. Y aquí quiero, resaltar bastante este versículo, porque vemos que estamos en la década de la boca, donde la boca tipifica la palabra, donde tipifica el hablar, donde el maestro y el resto de los ministerios, de los dones ministeriales de los cuales habla el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, estamos llamados a hablar, a comenzar a difundir de una manera con más urgencia la Torá, la escritura, los mandatos. Y esto, para poder discernir algo de lo puro, de lo que no es puro, es a través de la Torá.
es a través de sus mandatos, es a través de sus preceptos, de sus ordenanzas, de sus estatutos. Este es el tiempo donde usted, mi amado hermano, que nos está viendo, que nos está siguiendo a través de las redes sociales, usted tiene que levantarse como este sacerdocio Sadit, como este sacerdocio santo, como este sacerdocio justo. Y la justicia viene de poner por obra los mandatos de nuestro Padre. La justicia viene como resultado de ser obedientes a las instrucciones que el Todopoderoso nos dejó desde la antigüedad. Entonces, dice aquí, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios. Nosotros sabemos que hay un texto en el libro del profeta Isaías que dice que nuestra justicia, la justicia del hombre, es como trapo de inmundicia. Es por esto que se le dice al sacerdote que él estará para juzgar los pleitos, pero que serán juzgados conforme a los juicios del Padre. Es conforme a su Torah. ¿Cómo nosotros podemos establecer justicia entre algunas diferencias entre hermanos, entre las personas, si nosotros no conocemos las escrituras, si nosotros no conocemos los estatutos, los preceptos? Es necesario para nosotros, para poder movernos en ese sacerdocio santo, en ese sacerdocio justo, en ese sacerdocio que aquí está haciendo mención al sacerdocio de Sadoc, ¿verdad? Pero que sabemos que trasciende el sacerdocio de Melquisedec. Para nosotros ser ese sacerdocio que el Padre está llamando en este tiempo para poder juzgar conforme a los juicios de Él y no a los juicios conforme al hombre, entonces nosotros tenemos que conocer, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que enseñar lo que está escrito, porque es conforme a los juicios de nuestro Abba. Y sigo leyendo y dice, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Y aquí hacemos una conexión con la parashá que hemos venido estudiando durante toda la semana y que nuestras morá de Torah para niños también han venido enseñando y han venido reforzando. Vemos que la parashá de esta semana va desde Levítico 21, que habla acerca de las leyes de santidad para el sacerdote, de las leyes de santidad para las ofrendas, habla también acerca de las fiestas solemnes, habla también acerca del aceite de las lámparas, de la mesa de la proposición y del castigo del blasfemo, ¿verdad? Vemos allí cómo se enlaza esto con la parashá. Si nosotros no conocemos las fiestas que el Padre nos envía a guardar, y que les recuerdo que ayer en la recepción de Shabbat, nuestro pastor nos hizo acuerdo que la primera fiesta de la cual habla el libro de Levítico, capítulo 23, es de Shabbat, de guardar el séptimo día. Y ayer nos gozábamos porque luego vimos que hay una versión que dice que será día de reposo absoluto, que dejaríamos, que tendríamos 6 días para hacer nuestras cosas, pero el séptimo día es de reposo absoluto, ¿verdad? Para estudiar, para dedicarnos a las cosas de nuestro Abba. Entonces, vemos aquí cómo la instrucción que le está dando el Padre a los sacerdotes es que guarden todas sus fiestas solemnes. Pero para esto nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que ir a la Torá, porque ¿qué fiesta solemne? Sabemos que los sistemas del mundo, de las naciones, están sumergidos en costumbres, están sumergidos en enseñanzas babilónicas, en enseñanzas de culturas de las naciones, pero no de la cultura de la Torah, no de la cultura del verdadero reino de Dios. Y es por eso que en este tiempo, y es donde quiero enfatizar, el Señor está haciendo un llamamiento de un sacerdocio santo, que pueda enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cómo podemos enseñarle a
al pueblo, cómo podemos enseñarle qué alimentos son permitidos y qué alimentos no son permitidos. Allí, respóndame usted a través del chat, esta sí no le voy a decir. ¿Cómo podemos discernirlo? ¿Verdad? Entonces, sigo leyendo. En el versículo 25, sigo leyendo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. El versículo 27 dice, y el día que entré al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Yahvé el Señor. El versículo 28 dice, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis porción en Israel, yo seré su posesión. Aleluya. Qué hermoso este versículo. Es hermoso cuando dice que habrá para ellos heredad. ¿Y cuál es la heredad que va a recibir ese sacerdocio santo, escogido, apartado, determinado para enseñar al resto del pueblo? Dice, no les darás posesión en Israel, yo seré su posesión. Y aquí se revela Yahvé con uno de sus atributos. Ojo aquí con todos mis hermanos que están pendientes, que están anotando los atributos del Padre. Aquí hay un atributo de nuestro Padre, dice, yo soy su posesión. Y vemos hermoso, hermoso saber que antes para el pueblo, y vemos aquí cómo ratifica, ¿no? Para esta tribu no había sido asignado una porción, una tierra en Israel, como al resto de las tribus, pero vemos cómo en este texto habla claramente de cuál iba a ser la herencia de los levitas, de ese sacerdocio santo que él estaba escogiendo. Y esta es una palabra para los que nos están viendo, para los que quizás han sembrado mucho en el reino y tienen poco a la vista física. Déjeme decirle que esa es su heredad, que esa es su porción, que Yahvé es su herencia. Qué mejor herencia que esa. Muchas veces el hombre se esfuerza por tener herencia física, que no es mala, pero es mucho mejor tener esa herencia llamada Yahvé, nuestro Padre. Qué bueno, qué hermoso, cuán grande es ver la bondad, el amor, la fidelidad de nuestro Abba, de ver cómo Él honra a los que le honran, de ver cómo Él bendice a los que se esfuerzan por servirle, por guardar los mandatos, por guardar los preceptos, por guardar todo lo que allí está escrito. Vemos que la herencia que iba a tener este sacerdocio por mantenerse fiel, por mantenerse siendo justo, era nuestro Padre Yahvé. También quiero leerles los versículos 29 al 31. Dice, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa sagrada en Israel será de ellos. Vemos cómo el Padre ama tanto a este sacerdocio que se ha apartado para él, que es justo, de acuerdo a la justicia que está escrito ahí en sus mandatos, que viene a través de los mandatos, le da toda cosa sagrada a ese sacerdocio, todas las cosas sagradas. Y dice el versículo 30, las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo, lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Y aquí, antes de terminar de leer el versículo, voy a hacer una pausa. Y esto porque muchas veces nosotros juzgamos lo que los ministros toman, si bien ya hemos estudiado muchas veces y sí hemos dicho que muchos de los ministros hacen muy mal uso de las ofrendas, hacen mal uso de las primicias. También nosotros debemos tener claro que ellos darán cuenta
así como le ocurrió a los hijos de Elí, como le ocurrió a todo este sacerdocio corrompido, como el sacerdocio de Nadab y de Abiud, que vemos cómo malversaron los fondos del templo. Pero vemos aquí claramente cómo el padre, aparte de decirles que él iba a ser su heredad, le está diciendo: y las primicias de todo primer fruto, de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todo, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y aquí los que son entendidos, aquí a los que son de la tribu de Zabulón, que son los mercaderes, que son los negociantes, y que valga la oportunidad para decir que esta tarde a las 6:30 estaremos conversando, estaremos compartiendo con ustedes acerca de esta tribu, que es la que el manto que está activo para este mes, que empieza hoy a las 6:30, el tercer mes, ¿verdad? Vemos aquí un principio financiero, donde el que esté apercibido y el que sea entendido en los tiempos va a tomar esta palabra, porque muchas veces el pueblo se ha conformado con dar a duras penas los diezmos, pero veamos aquí que no voy a hablar de diezmos, ¿ok? Pero que vemos aquí, voy a hacer mención a las primicias, porque es algo que muchas veces pasamos por alto, pero que generalmente vamos tras la bendición, no sabiendo que aquí hay un principio de bendición. Y dice: asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Y porque quiero solamente puntualizar algo rápidamente aquí de primicias, porque muchas veces damos diezmos o solo damos ofrendas, pero vemos aquí cómo dice que le llevaremos las primicias para que venga la bendición a nuestra casa. Y cuando vamos en el hebreo, que es el idioma donde debemos leer las escrituras, estudiar las escrituras, vemos que primicias es reshit, y esto quiere decir primero, nuevo, principal, principio. Cuando nosotros llevamos eso nuevo, cuando llevamos eso que es lo primero, cuando nosotros llevamos eso que es el principio, que es el principal, entonces viene la bendición a nuestras casas. Esto es un principio poderoso, esto es un principio que había sido olvidado, pero que como el Padre ama a sus sacerdotes, ama a sus hijos, cuando los sacerdotes están haciendo su parte, les da su porción, también el pueblo recibe su porción. Dice en el pacto renovado que aquí en la tierra reciben los diezmos, recibe el hombre, pero que es en el cielo, en la corte celestial, donde el Padre realmente recibe eso que nosotros estamos llevando. Es por eso, mi amado hermano, que si usted quiere desatar esa bendición financiera, usted presente al sacerdote la primicia de su trabajo, la primicia de su negocio, la primicia de su empresa, la primicia de su tiempo, eso nuevo. No le dé lo marchito, no le dé lo que mejor le parece. Recordemos el caso de Caín y Abel, cuando Caín llevó una ofrenda que no era en el tiempo y que no era lo que debía presentar. Él fue visto con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Este es un principio que nosotros debemos estar pendientes de desatar la bendición en el tiempo preciso con la ofrenda correcta. Así que en esta mañana quiero dejarles este principio de bendición y terminar esta porción de la Haftará con el versículo 31, que dice: ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Muchas veces nosotros hacemos de lado al sacerdocio, ¿verdad? Y decimos: no, pero es que él con lo que yo estoy llevando se está enriqueciendo, con lo que yo estoy llevando está prosperando. Mi amado hermano, déjeme decirle que el Señor tiene cuidado de los sacerdotes, y por eso puso el sistema de ofrendas del pueblo,
para que el sacerdote pudiese comer también de allí, para que el sacerdote pudiera seguir concentrado, pudiera seguir enfocado en lo que había estado llamado, en lo que había estado llamado a hacer en ese tiempo y en este tiempo también. Así que cada uno haciendo su parte, el reino de los cielos va a avanzar. Y para concluir, quiero decirles esto, que el Señor, así como en ese tiempo estaba llamando a caminar en santidad a ese sacerdocio que estaba activo en el libro de Ezequiel, estaba llamando a un sacerdocio que se consagrase para él, que pudiese enseñar y que pudiese juzgar según su justicia, según sus leyes, según sus preceptos, según sus ordenanzas, sus mishmeret, ¿verdad? Asimismo el Padre está llamando en este tiempo un sacerdocio santo, un sacerdocio que ya no sea solamente de vana palabrería, sino que sea con poder y con convicción, y esa convicción y ese poder lo dan las Escrituras. El libro de Oseas dice que mi pueblo perece porque desechó el conocimiento. Es tiempo de que se levante una generación de sacerdotes que pueda juzgar con juicios justos según como está en la Escritura. Es un tiempo donde el Señor está llamando a los ministros de Efesios 4, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, a que se preparen, a que puedan guardar, vigilar, a que puedan cercar todo lo que el Padre les ha entregado, pero es a través de sus mandatos, es a través de su Torah. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. No voy a leerles, solo quiero hacer mención. El Señor en este tiempo quiere restaurar el sacerdocio, y es por eso que en esta casa, ¿verdad? Casa de Reconciliación, hemos iniciado, nuestro pastor, un entrenamiento para los varones, porque el primer sacerdocio que se tiene que levantar es el de nuestros queridos y amados hermanos varones, así como el de la mujer. Solamente que el varón es el que está llamado a liderar en su casa. Este es un tiempo donde el Señor, mi amado hermano, quiere levantarte como un sacerdote, donde tú puedas ejercer una justicia santa, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, y que también puedas ejercer un liderazgo basado en lo que Él te ha mandado a ejercer, que sea de acuerdo a sus principios. Y también, como lo comentamos en la noche de ayer, hemos estado hablando, durante años hemos escuchado hablar de olas de avivamiento. Hemos escuchado hablar de que viene el mayor avivamiento, ¿sí? Pero este avivamiento, no sé si ustedes recuerdan esa porción de la Escritura, cuando David sacó el arca en bueyes, pero luego, es decir, lo hizo en sus fuerzas, lo hizo como a él le pareció, pero luego vemos como cuando la gloria se desató en el arca, ¿verdad? Cuando él portaba el arca, porque él entendió que las instrucciones no eran llevar el arca en bueyes, no era llevar el arca en las manos, sino en los hombros de los sacerdotes, que esa arca del pacto que contiene la Torá, que contiene ese maná, ese pan fresco que se pone sobre la mesa de la proposición, venga a través de los hombros de los levitas santos, de levitas santificados para este tiempo que el Padre está llamando, levitas que no solo buscan lo suyo, sino que están en santidad, que están pegados y guardados en la Torá del Padre, que se santifican a sí mismos para poder ejercer un llamamiento santo. El día de hoy nosotros le hemos compartido esta haftará, no sin antes leerle una porción de la parashá que está en el libro de Levíticos capítulo 21 versículo 15, y dice: para que no, esto es una instrucción para los sacerdotes, voy a leerles desde el 14, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Dice el versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Yahvé el que santifico. Y aquí está
otro atributo de nuestro Abba. También vemos en el libro de Levítico capítulo 22 versículo 9, dice: guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo soy Yahvé que los santifico. Y vemos también como en el mismo capítulo del libro de Levítico, el capítulo 22, versículo 16, dice: pues le harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Yahvé, soy el que los santifico. Aquí vemos claramente cuando ese sacerdocio se levanta, se consagra, se aparta para él. Vemos que Yahvé viene y le santifica con su ruach. No es casualidad que en días pasados hayamos estado estudiando acerca del ruach del Padre, acerca del ruach del Hijo. Es porque este es un tiempo donde nuestro Padre está llamando a levantarse ese sacerdocio santo apartado para Él, que está lleno del ruach de Él, del ruach, de esa doble porción del Espíritu, que en este tiempo propicio, cuando estamos a pocos días de Shavuot, esa es la petición de la casa, que usted conscientemente pueda decir: Abba, heme aquí, yo te sirvo. Abba, heme aquí, yo soy parte de esa generación, yo soy parte de ese sacerdocio que se levanta para enseñar a tu pueblo lo que está escrito, lo que hemos visto a través de la estructura legal de tu Torah, que es a través de tu voz, que es a través de tus mandatos, de tus preceptos, de tus estatutos, de tus ordenanzas, de tus juicios y aún de tus testimonios. Este es un tiempo clave para que se levante ese sacerdocio del cual nuestro Abba le estaba dejando ver en visión al profeta Ezequiel. El tiempo del cumplimiento ha llegado, mis amados hermanos. Sí va a venir un avivamiento, pero un avivamiento que venga en los hombros de unos sacerdotes santificados, apartados para el eterno, y sobre todo que tienen Torah, que tienen conocimiento de la palabra, de lo que está escrito, de lo que le agrada a nuestro Abba, y también estamos llenos del espíritu de santidad, pero que, como vimos en el libro de Levítico, Yahvé, nuestro Abba, es quien nos santifica. Así que esto era lo que quería compartirles acerca de la porción de los profetas, de los escritos de esta semana, ¿verdad? Y ahora quiero hacerles un enlace entre lo que vimos ayer en la recepción de Shabbat, ¿verdad? Entre lo que les acabo de compartir acerca de la Haftará y de lo que va a estar nuestro amado pastor, el doctor Iván Delgado, compartiéndonos ahora, ¿verdad? Ayer veíamos en la recepción de Shabbat acerca de la mesa de la proposición, una mesa santa, una mesa llamada Emuná, una mesa llamada fe, donde se cimentaba, donde se reposaban los 12 panes de la proposición, que estaban representadas allí las 12 tribus, pero que vemos también como proféticamente allí estaban los dones de milagro, los dones de las sanidades representados en esas 12 tribus, cimentados, fundamentados sobre esa mesa llamada Emuná, llamada fe. Y vemos cómo en la Haftará vemos cómo hace un enlace a que los sacerdotes santos apartados para él están llamados a acercarse a esa mesa donde está su pueblo, donde hay dones, donde hay milagros, donde ocurren maravillas, pero no es un sacerdocio cualquiera, es un sacerdocio justo, santificado en la Torah y santificado por el Ruach que viene de nuestro Abba. Y también vamos a estar viendo ahorita cómo ese llamado que se habla en el versículo 23 de esta Haftará, que el llamado que le hace el Padre a los sacerdotes, a estos sacerdotes santos, que conocen las Escrituras, cuando les dice: y enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano.
vamos a estar viendo la reforma educativa para que estos sacerdotes, que son ustedes que me están viendo, que nos están siguiendo y que somos nosotros desde acá, que vamos a estar compartiendo ahorita acerca de la reforma educativa que necesitamos nosotros como sacerdotes para poder ejercer ese sacerdocio santo. Es por esto que les invito para que usted pueda seguir conectado para que vea la enseñanza. Ya mismo iniciamos la porción semanal.